Vamos a hablar con el amigo Sebastián Davidovsky. A ver, está en Sebastián. línea. Hola, Sebas, ¿nos escuchás? Hola, los escucho, ¿cómo va? Qué bien, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Seba? Bueno, lo voy a presentar a Sebastián. ¿Quién es Sebastián? Sebastián está en todos lados. A Sebastián, ver. vos abrís el diario, está Sebastián, está en la radio, está en Chequeado. La verdad que siempre es un gusto. Es la primera vez que es al revés. Sebastián normalmente nos llama a nosotros para preguntarme, che, ¿qué va a pasar este año en la ECO? Es más, creo que salió algo hoy, si no me equivoco. Pero hoy tengo la suerte de cambiar los roles, darle vuelta y ponerlo en el hot seat a Seba. Bueno, ¿cómo va? Gracias por la presentación. Es decir, es raro que vos me estés entrevistando, a mí. Así que, bueno, nada, lo voy a disfrutar igual. Un poquito. Te vamos a hacer sufrir, pero solo un poquito. Yo quiero, nada, como lo hablábamos fuera de cámara, creo que una de las invitaciones de mi idea de traerlo a Sebastián es que nosotros, desde el lado de especialistas, desde Ecoparty, normalmente tenemos como esta idea de qué es el crimen, de qué son los fraudes, qué es el spear phishing, qué es el exploitation, ransomware. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero muchas veces esa parte técnica trasciende a eventos públicos. Yo ahí lo subí, a Seba. Trasciende a cosas públicas y ahí es donde entra otro juego que es la parte de la comunicación, donde Seba normalmente toma muchas de estas noticias y las lleva al público. Pero algo que es para destacar es que con estas problemáticas escribiste un libro, ¿es así? Sí, sí, el libro se llama Engaños Digitales, Víctimas Reales, donde, bueno, trato de contar, está bueno lo que decís, tratar de bajar un poco esto que a veces es oscuro como su escenografía, que a Con veces es humo. difícil, ¿viste? De comunicar, incluso de entender. A ver, varios me preguntan, a mí un poco me enoja, a veces ya no lucho, pero cuando me dicen especialista en seguridad informática, me dicen a mí, yo digo, no, pará, yo, o sea, no soy especialista en seguridad informática, y esto lo aclaro siempre, porque en definitiva, viste, muchas veces los productores o el graph de abajo, viste, de los noticieros te quieren poner algo como un título para darte más entidad a lo que estás diciendo. A ver, lo que yo hago es tratar, digamos, como periodista, es tratar de entender algunas veces algunos fenómenos más complejos, algunos fenómenos que son un poco más simples, depende del caso, y tratar de comunicarlo a la gente. ¿Y qué hago para eso? Bueno, trato de hablar con gente que sabe, básicamente con ustedes, o con otros referentes también que uno va teniendo y que va construyendo en todo este mundo, que es tratar de hablar con gente que sepa sobre el tema el cual me interesa, que es en este caso el tema de la seguridad informática. Y un poco de eso surgió un poco empezar a enfocarme en estos temas, ¿no? Empezar a ver historias, empezar a conocer historias, empezar a contar historias, que es un poco lo más difícil, porque también en muchos casos lo que pasa es que hay mucha advertencia o hay mucho de ojo con lo que haces en una Wi-Fi pública, ojo con lo que haces en, no sé, ojo con dónde pones las claves, ojo con qué claves usás. Ojo con, no sé, así un montón de cosas, de advertencias que se pueden decir en el mundo de Internet. Y a mí lo que me interesaba era dejar, digamos, pasar justamente a la etapa de, bueno, empecemos a contar historias, empecemos a contar qué cosas pasaron, más que a dar advertencias que a veces, viste, qué sé yo, si a vos te dicen, bueno, cuando vayas a la calle, tené cuidado porque te puede pasar esto, esto y esto. Ahora, si vos te dicen, a este le pasó esto, y después le pasó esto, y le pasó esto porque hizo esto, me parece que es mucho más claro el mensaje. Entonces yo lo que quería era también un poco romper ese silencio que tienen muchas víctimas El de cuco, engaños ¿no? Y digitales la y empezar a vergüenza, contarlo. ¿no? Creo que hay algo que a mí me parece súper atractivo, es que capaz nosotros desde Ecoparty tenemos el vicio, no sé, pasan esas cosas, tenemos el vicio de enfocarnos solo en lo técnico y no en la víctima humana, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que construir un puente para generar empatía y que el resto de la gente capaz no le importa porque el wifi público es un problema o por qué abrir el correo equivocado te puede cambiar. Pero si vos lo llevas al lado humano y encontrás que gente perdió sus ahorros, que gente se vio en una posición de victimización por tenencia de sus fotos íntimas y que los manipulan sentimentalmente, creo que es otra manera de comunicar y de acercar el impacto que tiene estos ataques, ¿no? Porque hay víctimas detrás de todo esto. Bueno, a mí
una de las cosas que me cambió la cabeza es dejar de hablar de daño informático, que es como una palabra vieja. Ya la palabra informático es como una palabra... Informático me tira como, bueno, fuerte, 90s. 2007, 2006, como mucho, hasta ahí. Y empezar a hablar de daño humano, ¿no? Porque vos bien lo decís, o sea, acá yo en el libro cuento historias de, no sé, de gente que se ha quitado la vida, de empresas que han dejado de funcionar, de tipos que han tenido problemas familiares, de personas que quedaron con daños psicológicos, o sea, ¿de qué daño informático estamos hablando? O sea, y esto es interesante porque las computadoras, ustedes lo saben mejor que yo, pero las computadoras se cambian, se formatean, se arreglan, Claro. ¿no? Es Y hasta información. quizás no queda ningún... Es información que es lamentable, pero no hay un daño de vida real. O sea, siguen siendo archivos, pero el tema es qué están en esos archivos y cómo afecta a la gente que antes los tenía. Total. Entonces ahí, o sea, ahí empecé a entender que dije, no, para acá hay un error de concepción en la seguridad informática también, ¿no? Si vos no hablás o vos no empezás a conceptualizar o a entender qué es lo que pasa detrás de esos equipos que se dañan o esos ataques que van hacia esos equipos, me parece que nos estamos perdiendo la parte más importante, que es los tipos que quizás pierden su empresa, los tipos que dejaron de operar y perdieron guita no sé durante cuántos días por un ataque ransomware o por lo que fuera, o por alguien que creyeron haber hecho un match en Tinder y en realidad estaban hablando con un estafador. Entonces como que me parece que yo lo que quiero rescatar siempre del libro es la dimensión humana. O sea, fui a buscar víctimas. O sea, por eso digo, engaños digitales, víctimas reales, ¿no? Que es un poco... De hecho, había todo un debate en su momento con la ley de grooming, por ejemplo, que muchos, digamos, gente que debatía en el Congreso decía, bueno, hasta que no haya encuentro físico, digamos, no podemos hacer una ley que condene el mero contacto digital. Y claro, ahí Increíble, ¿no? y ahí dije, no, pará, ahí tengo el título del libro, ¿no? Porque ahí dije, son víctimas reales igual aunque el engaño sea digital, aunque no haya encuentro físico. De hecho, todos los casos que trato son gente que no se encuentra, o sea, víctima y victimario no se encuentran nunca. O sea, yo quería tener eso como, me parecía lo más importante para demostrar la escala del daño. Viste, que no haya un encuentro entre dos personas en la calle, porque, digamos, en el mundo físico, alguien no le puede estar robando a alguien en Cabildo y Juramento y a la vez en el Centro Cultural Conex. O sea, no puede pasar esas dos cosas. En el mundo digital sí, entonces me interesaba eso para contar. Es que yo creo que muchas veces hay una vergüenza, ¿no? Cuando uno es víctima, porque existe esta idea de que la víctima cometió un error. Y ahí yo aprovecho siempre que puedo a decir, uno de los mejores mitos de la seguridad informática es darle la responsabilidad de la seguridad al usuario final. A Pepito que hizo clic en el... ¿Cómo vas a responder un llamado? Y la verdad que eso lo único que hace es alejar a las personas a que cuenten lo que les pasa. Y creo que, por eso creo súper importante que lo hayas puesto no solo en una nota, sino en un libro, porque es para la gente una manera de aprender. Lamentable, es una manera terrible de aprender, pero aprender que hay gente que comete estos fraudes con una computadora, con un teléfono y con la vulnerabilidad emocional de las personas, de las víctimas. Mira, interesante lo que decís vos de la vergüenza, porque lo más difícil para mí de las historias es encontrar gente que quiera contarme las historias. O sea, porque en general no la quieren contar. De hecho, me ha pasado en varios testimonios, no sé, 3 o 4 capítulos deben ser, en donde uno de los protagonistas me dice, mira, yo no quiero hablar del tema. La verdad que esto arruinó mi familia o me generó algo. Y yo les traté de explicar, algunos los convencí, sin poner el nombre, ¿no? Obviamente, porque son víctimas, pero los convencí también para que hablaran y para que terminemos también con esta cadena de silencio. A ver, la cadena de silencio del que cayó en un engaño, que por ahí era un amor o lo que fuera, por esa vulnerabilidad emocional que vos decís, lo que provoca que esa persona no cuente esa historia es una cadena de silencio. Es decir, esa persona no cuenta lo que le pasó, porque le da vergüenza, porque se enamoró de alguien y por ahí es grande y dice, ¿por qué voy a contar esto? O alguien joven también, porque no hay distinción de edad, en un caso de grooming, por ejemplo. Bueno, lo que provoca eso es una cadena de silencio que en definitiva a los únicos que beneficia es a los delincuentes. O sea, si vos no contás las historias que te están pasando, y esto lo digo a nivel empresarial también, donde debería haber algún tipo de legislación como hay en otros países que obliga a las empresas a contar que fueron atacadas, porque eso también, digamos, a ver, nos pone también en otro lugar con respecto a los datos que por ahí esas empresas resguardan, etcétera. Sí, hablábamos Pero antes de que no sale en los medios esto. En otros países como Chile, que estamos acá cerquita, sí salen en los medios. A ver, yo creo que no es solo una cuestión de medios, no denuncian. Claro. Que los
¿no? Unearon. Imagínate un banco. O sea, yo cuento ahí el caso de 25 de mayo, por ejemplo, ¿no? Donde vos tenés un municipio que cae en un AdWord falso de Google, del Banco Provincia, donde el contador ingresa ese link y donde después de eso, a partir de ese link, a partir de esas claves que el contador deja en ese sitio del Banco Provincia, es que los tipos logran transferir 3,5 millones de pesos. Claro, los tipos llaman al Banco Provincia y dicen, nos están transfiriendo esta plata, es un montón de guita, es el 1% del presupuesto, devuélvanosla. El Banco Provincia dice, sí, yo te la devuelvo. Y el intendente dice, bueno, yo igual voy a hacer la denuncia, porque acá me están acusando que yo me robé la plata. Claro. Entonces, ahí te queda un caso muy raro, muy distinto a todos, porque es un tipo que está tratando de denunciar y seguir adelante con la causa únicamente porque lo están a punto de destituir políticamente porque dicen que se robó 3,5 palos. Sí, si no nos Pero hubiese si no, se hablado de caía eso. todo. Sí. Se caía todo. Es que yo ahí, y creo que es creo que cada universo habla en su monólogo, ¿no? Donde el Estado habla como víctima, aislada, los especialistas nos divertimos tirando los detalles y diciendo, bueno, estos grupos, los medios levantan un poco los dos, y existe, al fin de cuentas, que hay una vergüenza, hay una problemática que estos silos no van a poder solucionar, y la única manera es charlando, como estamos hablando ahora con Seba, porque nosotros también tenemos una responsabilidad sobre esto, y creo que hay un vacío, y ahí viene mi pregunta, que es, ¿qué sentís que nosotros hacemos mal? Porque nosotros obviamente trabajamos sobre sistemas, pero son sistemas que usan humanos, entonces de pronto te viene una batería de, tenés que poner claves alfanuméricas, solo podés usar un wifi que lo conozca tu primo. ¿No sentís que hay una desconexión absoluta entre las cosas que decimos, hacemos y lo que les pasa a la gente que está en tu libro? Hay una desconexión absoluta. Ya te puedo confirmar eso. O sea, a mí lo que me pasa muchas veces cuando hablo con especialistas, primero hay algo, me parece, del especialista en general, que quizás a Somos veces en seguridad especiales. informática se potencia, que suele, por estar tan metido en el tema, a veces peca quizás de un poco de soberbia también, ¿no? Entonces dice, ¿y cómo vas a hacer esto? ¿Viste? ¿Y cómo? O sea, hay algo entre Pero no es, no dar es, cosas por ¿no es sentadas. un poquito de frustración también? ¿Un poquito de las dos? Déjame que te critique y después te comprendo. Totalmente. Eh, yo creo que hay un poco de estar tan metido en el tema, digamos, ya te parece insólito que pasen este tipo de cosas, ¿no? Que alguien, que alguien hable con un contacto en Tinder y crea y después termine pagándole miles de dólares, etcétera, te parece ridículo. Y después hay como una especie de señalamiento de mirá lo que le pasó a este, como Claro. siempre al otro le pasó algo y hay como un poco ahí un poco de orgullo. Esto es lo que veo yo desde afuera, de decir, le pasó a este y a mí no me pasó, ¿no? Como hay algo de eso también. Yo algo hice bien. Yo algo hice bien, claro, ¿no? A mí no me va a pasar, pasa mucho también en eso. Creo que con el tiempo muchos se fueron dando cuenta que a todos les puede pasar también, y eso está bueno también, porque eso baja un poco también esa soberbia, si querés, que te decía antes. Pero creo que sí hay que hacer un nexo más fuerte entre entre los que saben y los que no saben. Porque realmente cuando veo los casos, primero que hay suposiciones, pero que no le pasa solamente a los especialistas en seguridad informática, les pasa a todos, suposiciones sobre lo que el otro es obvio que no va a hacer. Y realmente no hay nada obvio, ¿no? Que el otro no va a hacer, o no va a hacer clic o lo que fuera. Pero por una cuestión lógica. No estamos preparados para ser engañados en la cama, en el baño, en el ascensor. Son lugares para los cuales no estamos preparados, porque indudablemente todo el tiempo estamos tratando de buscar soluciones en Internet y no estamos preparados para los riesgos. Y las soluciones las buscamos en los lugares más inexactos o más insólitos, ¿no? Donde no estamos preparados o atentos con la guardia alta, como en un supermercado, donde vamos, miramos la góndola, llegamos a la caja y miramos que el precio coincida con el cartelito de la góndola, ¿no? Eso no pasa. Entonces estamos todo el tiempo en ese sentido desatentos. Entonces me parece que hay que empezar a equilibrar, empezar a entender, empezar, sobre todo, ¿sabes qué? A empatizar con el otro. Porque entender las historias, a mí yo cuando cuento las historias, en resumen, me dicen, ¿y cómo cayó? ¿Y cómo puso $30.000? Y no, es No un sé, pero proceso. claro. ¿Entendés? Es un proceso, no pasó de un momento a otro. No es que de repente dijo, le transfiero $30.000 y listo. No, es un proceso, se enamoró, creyó que estaba en un amor, tenía una vulnerabilidad que no era técnica, que era emocional, como decís vos antes,
que es la soledad, la falta de guita, la falta de laburo, ¿no? Esas son las vulnerabilidades también que se juegan hoy. No es solamente la vulnerabilidad técnica de doble factor de autenticación o, no sé, poner un tipo de firewall más fuerte, ¿no? Entonces me parece que va por ahí también. Te pregunto, también tiene que ver con insistir, ¿no? O sea, las personas que se dedican a esto no hacen un intento. Hacen Total. N cantidad de intentos y alguna vulnerabilidad, como decías, humana o técnica termina siendo la que cae, ¿no? Es que en los fraudes, a ver, puntualmente nosotros tenemos una parte que se especializa en ingeniería social, hay un village, hay gente hablando sobre cómo es esta problemática dentro de nuestra industria, ¿no? Que involucra en cómo yo te doy cierta confianza a vos para que me des tu información privada, y es todo un proceso, pero muchas veces lo que no se ve es que ese es un proceso muy emocional donde es gente que de pronto genera una relación y donde ya está tan comprometida emocional e intelectualmente en esta relación que lo técnico es lo de menos, es solo un medio. Cierto. Entonces, Total. ahí es donde yo creo que fallamos fuerte y tiene que ver con esto, con estigmatizar a la víctima, ¿no? Victimizarla aún más. Totalmente. Me parece que eso es lo que hay que cambiar, ¿no? No sé si es algo particularmente de los especialistas en seguridad informática. Yo creo que es en general de todos. O sea, yo te digo, cuando cuento estas historias hay muchos que me dicen, no puedo creerlo, dale, ¿en serio cayó así? No sé. Digo, sí, cayó así. Pero entiendan la historia, o sea, mirá que a mí, o sea, yo entiendo también esa cosa de un poco, yo se lo decía en términos de seguridad informática, que al otro le pasó y a mí no. Y eso también se verifica en cualquier ciudadano cuando ve que a otro cayó y dice, bueno, yo no voy a caer en eso, ¿no? Lo primero que pensás es, yo no voy a caer en eso. Y me parece que hay que como ser más humilde en términos de que te pueda agarrar en momentos muy extraños y en lugares muy extraños. Me parece que eso es principalmente la alerta que yo le hago, ¿no? A la calle la llevamos recorrida miles de años, tenemos algunas alertas y aún así estamos distraídos. Imagínate si en el mundo digital no vamos a estar distraídos, que estamos hace tan pocos años en este mundo. Algunos incluso empezaron con la pandemia, en lo que yo llamo este exilio analógico, ¿no? Que sucedió durante la pandemia. Entonces, imagínate si no vas a caer o no vas a tener o no vas a poder ser engañado en este mundo que es bastante nuevo, con otros códigos, muy distinto al de la calle, y que recién estamos comenzando, ¿no? No llevamos tantos años en esta esfera. Y ¿vos sentís que no hay un espacio que se debería construir capaz en conjunto para educar? O sea, está bien con la concientización, la de los passwords, que qué sé yo, pero creo que muchas veces la gente lo aprende desde más jóvenes y son nativos digitales, lo tienen en su casa, pero en el colegio no vemos a nadie explicando, che, mirá, este es un tipo de 50 años que se hace pasar por una nena de tu edad. Digo, ¿eso no sentís que es algo que se debería discutir en otros ámbitos, no solo ni en los medios ni en los especialistas, sino también acercarnos un poquito a los colegios? Mira, ese es como, o sea, yo siempre digo que por lo menos desde el punto de vista de lo que yo hago de periodístico, o sea, para mí contar historias es educar, ¿no? Así nos educamos durante muchos años, contando historias, ¿no? Contando historias pasadas que nos sirven también para extraer conclusiones. Muchas veces vos decís, bueno, en vez de decir cambiar la password o lo que fuera, si a eso le hacemos como un attachment de una historia, de algo que te llegue mejor, ¿viste? Porque el gran desafío es cómo llamar la atención hoy, ¿no? Básicamente. Algunos lo hacen, algunos extreman sus medidas para llamar la atención. No es eso lo que quiero buscar, pero me refiero a, bueno, ¿cuál es la mejor manera de tratar de llegar con el mensaje? Y en ese sentido me parece que, a ver, yo lo que me volví loco buscando y traté de convencer a gente para que hable, etcétera, es eso, tratar de, bueno, estas son las historias, lean historias. Después, y muchos me decían, bueno, pero poné consejos sobre cómo no caer, etcétera. Le digo, bueno, los voy a poner al final. Hago un capítulo, incluso hablé con muchos especialistas que me ayudaron a bajar esos mensajes y todo. Pero más que viste, dar consejos, antes quiero contar historias. O sea, Totalmente. Contemos historias donde de alguna manera esté explícitamente cuál fue el error en términos de, digamos, dónde empieza el engaño o qué fue lo que la víctima dio para que eso suceda. Y no para culpar a la víctima, sino al revés, para que vos sientas la empatía con el personaje que ha sido engañado o con la persona real que fue engañada en este caso, y que a partir de eso vos puedas tomar esas medidas que, digamos, no sé, por ahí antes navegabas mucho más inocentemente por internet,
en el baño, en el ascensor, de vuelta, en esos lugares que les decía, y que tengas un poquito más de alerta, ¿no? Que me parece que ese quiero que sea mi humilde contribución a esto que llamamos educación digital o, no sé, o lo que fuera digital. Internet es como estar en la casa, capaz, nosotros que ya estamos más en Internet, sabemos los peligros de Internet y yo creo que tiene que ver con eso. Cuando, che, alguien me engañó en la calle, ¿qué te dijo? No, me vendió un celular a 100 pesos y se lo compré y me dio un ladrillo. Digo, son como ataques que a veces creemos que son básicos y nos olvidamos que gran parte de la población no sabe de que existen estos peligros y cuando lo descubren es muy tarde. Entonces, acá me preguntan, y lo tiro como un dato, ¿no? ¿Vos creés hay algún tip de comunicación para los más técnicos de gente en sistemas en general para poder ayudar en esto que sea más allá de no usar el wifi público y de la clásica top 4 que leíste 1000 veces? ¿Qué es algo puntual que podemos hacer? ¿Escuchar más? ¿Leer un poco más sobre qué le pasa al otro lado? Bueno, eso es una buena eso es un buen punto de acercamiento, ¿no? Siempre preguntarle al otro qué le pasa o qué miedos tiene, porque digamos, el efecto no deseado es que alguien se vuelva paranoico, ¿no? O alguien diga, no, apago todos los equipos, ¿no? La típica, como, bueno, ¿sabes qué? A mí Internet no, me da miedo, yo no pongo las tarjetas de crédito en ningún lado. Y la verdad, hoy en pandemia, sobre todo, no podés vivir sin hacer compras online o, digamos, para un montón de cosas. Bueno, entonces, yo creo que un buen acercamiento es preguntar. Después, tratar desde el punto de vista técnico de dejar algunos términos que solamente uno entiende porque está metido en el tema. Y esto aplica a, no sé, a trabajador de empresa multinacional, no de seguridad informática, que te habla con, viste, ahora tengo una call y tengo un meeting y no sé qué, bueno, que vos decís, bueno, son palabras que vos decís, bueno, está claro, yo entiendo más o menos de qué hablaba, porque alguna vez laburé para alguna corporación, pero me parece que parte del acercamiento es dejar de hablarle con vocabulario difícil y empezar a tratar de hablarle con ejemplos, con analogías y con palabras que el otro pueda entender. Porque, qué sé yo, vos me decís los scammers, no sé qué, y el otro se va a quedar y se va a querer ir. O sea, ya está teniendo A mí me ganas gusta de decir abandonar la cuento del conversación. tío, ¿no? Cuando me dicen, hicieron un ataque spear phishing, le mandaron un mail diciendo a un gerente que estaba de vacaciones que tenías una transferencia ahora mismo. Le digo, bueno, el cuento del tío. Digo, a veces es simplemente eso, no tener que demostrar lo que sabés, sino explicar lo que la otra persona no entienda. La explicación primero y el término después, ¿no? Claro. O sea, eso, o sea, incluso me pasó mucho de desafiarme y también mi editor me desafió, porque mi editor no sabe nada de tecnología. O sea, es una editorial, digamos, que edita libros variopintos y en este caso le tocó a un editor editar este libro. Entonces, en muchos casos me decía, bueno, primero explícame qué es y después, o sea, mira, lo que pasó acá fue esto. Pero no, lo que pasó acá fue esto y después contar la historia. Si no, contemos la historia o contemos el término, qué significa el término, y después decimos, bueno, esto que te dije, este tipo de engaño que está pasando ahora, ¿viste eso que te puso los candaditos a los archivos? O que te puso una clave que vos le tenés que garpar al tipo, el tipo, bueno, eso es un secuestro virtual de datos. Mundialmente se conoce como ransomware. Bueno, pero el ransomware viene después, o sea... Sí, es como que vamos con el término médico, ¿no? Ah, te rompiste el segundo metatarso. No, le pegué una patada a un ladrillo y me rompí el pie. Digo, es... Bueno, ustedes terminan más o menos recetando los problemas como si fueran médicos, ¿viste? No se les entiende la letra, no se entiende nada, o sea, digo... Bueno, eso creo que va de la mano de la especialización, ¿no? Y cuando es como medio un círculo endogámico que solo te referís a los animales con su nombre en latín, es como, bueno, obviamente nadie va a entender que es un can, es el perro, ¿no? Sí, eso lo reentiendo, pero ahora te doy un poco vuelta la tortilla, ¿no? Y es... ¿Vos creés que la gente entiende de que el crimen está organizado a un punto... Estás a full con el crimen organizado. No, pero es que ¿sabes qué pasa? A mí me da bronca porque te dicen los virus como ese pan que lo dejás en la heladera y se vuelve verde, ese tupper que vos lo ves y tiene un bioma adentro. Lo mismo pasa con internet, si no lo usás aparecen virus. Y digo, ¿vos sentís que la gente entiende de que hay gente que desarrolla eso y es un negocio y son call centers de gente estafando gente que no es tipo, hoy voy a estafar, sino digo... Es una estructura comercial alrededor de eso. Sí, bueno, a mí me gustaba, justo ayer te preguntaba en la entrevista que te hice yo a vos, te preguntaba por el tema vos me decías que el crimen está organizado, los que no estamos organizados somos nosotros, ¿no? Exacto. Y es cierto que hay algo muy,
o sea, que a mí me sigue llamando la atención, que me lo siguen preguntando, y acá yo tengo que ser el paciente y tratar de explicar, que es, una típica pregunta es, ¿crees que la Argentina está mejor preparado que otros países a la hora de recibir ataques? Y mira, las fronteras digitales no están, o sea, no existen. No existen ni para bloquear una aplicación que supuestamente es ilegal dentro de la ciudad de Buenos Aires. Digo, a ese nivel de complejidad llega la tecnología que hace que no existan las fronteras. Entonces, y yo la respuesta es, mirá, no creo que haya un problema específicamente de la Argentina. Esto es como, yo trato de resumirlo en que es como un medio mundo, en el cual los tipos salen a pescar. Claro. El si Y pasa, ahí pasa. caen. Y el que cae, cae. O sea, realmente, o sea, en la búsqueda de vulnerabilidades pasa mucho eso, ustedes lo saben mejor que yo, obviamente. Pero realmente, o sea, no sé, hay algo que entiendo que ese cambio de pensamiento, de pensar entre, bueno, llevar lo físico a lo digital, hace que todo sea incluso más complejo, pero realmente en lo digital lo que hay que empezar a entender es que no hay fronteras, que hay crímenes organizados, que hay bandas internacionales, que la justicia, que sigue funcionando en el mundo físico, en muchos casos no está preparado para ese mundo digital, porque a veces en un tipo de engaño digital aparece un servidor en Londres, una víctima en Buenos Aires, un delincuente en Costa de Marfil y una transacción bancaria que se hizo en otro país. Tenés 4 países involucrados al mismo tiempo. O sea, Es que ¿y por los qué atacantes monto? usan también a favor las vulnerabilidades y las limitaciones legales, ¿no? Porque, digo, leyes de extracción, de intercambio de datos y jugar con la burocracia, ¿no? Porque si vos tenés que pedir información a 40 países, bueno, eso lleva tiempo y capaz se pierde. Y por la suma de plata, digo, capaz te roban $300. ¿Vas a gastar $2.000 en un abogado a perseguir esos $300? Bueno, así en escala. Bueno, En hay gente volumen. hay Claro, gente es que un levanta negocio de millones. volumen, claramente. Sí, total. Yo ahí quiero saber. No, no, Perdóname. No, decí. no, Ay, bueno, les tiro música. Bueno, yo quiero saber, Sebastián, investigándote un poco, ¿no? De tu historia, vi que además de periodista, sos docente. Y por ese lado quería encarar y preguntarte. Hace un rato decías que contar historias es educar. Y creo que viene por ese lado también, ¿no? ¿Actualmente te desempeñás como docente o es algo que estudiaste alguna vez y lo tenés paralizado? ¿Cómo? no. Soy docente en la Universidad de Palermo, Ajá. y damos una materia ahí con Guillermo Tomoyose de La Nación, que se llama La Sociedad Digital, donde entre otras cosas uno de los módulos también es este tipo de historias o de engaños digitales. No me iba a perder la oportunidad de contar historias. Eh, y sí, ahí está como el principal desafío también, o sea, a ver, yo creo que como docente y como periodista hay, si querés, puntos en común, que es, de vuelta, es tratar de contar cosas, pero a la vez tratar de como llamar la atención, ¿no? Y tratar de que esos contenidos lleguen, ¿no? Al otro lugar, a la audiencia, a los alumnos, etcétera, ¿no? Como que hay un desafío ahí bastante parecido. Yo creo que es un desafío igual transversal a otras industrias, al marketing, qué sé yo, etcétera, ¿no? Ahora mismo, digamos, tratar de que la gente no se vaya de la conversación o del Twitch. Es verdad, Son Entonces, habilidades. es cierto, es sí, cierto. sí, son habilidades. O sea, si a mí me preguntaba, bueno, yo trato, no sé si, digamos, no sé si soy el mejor ni en pedo, pero lo que digo es trato de comunicar o de tratar de llegar con el mensaje a las audiencias, ¿no? De eso aquello que yo estoy buscando transmitir. Así que sí, ahí o sea, la docencia lo que te da también es como esas herramientas también, que también parten de la práctica. Yo hace 4 años ya que doy clases, de tratar de enganchar en vivo a esa audiencia que te está escuchando para que de alguna manera encontrar la mejor manera de explicarle estos fenómenos complejos, no sé, de cómo funciona Internet, cómo funciona una computadora, ¿Cómo la funciona historia Argentina? Que en general es una realidad Sí, virtual Latinoamérica entera, muy difícil, muy difícil. Sí. Claro, yo creo que cuando empezás a Argentina es como nivel 3 ya, tipo hard No, on. hay que ir a cosas más chiquitas. Hay que ir a cosas más chiquitas para explicar a Argentina. O sea, tenés que ir a cosas como. O sea, explicar a Argentina sí te suena como un desafío como que imposible. O sea, y esto.
siempre hay que tratar de ir a fenómenos más chicos, ¿viste? Que a la vez son grandes. No sé, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Entendés? Entonces ahí ya tenés. Uf, Ahí ya tenés para varias clases. Ahí atrapamos también. a toda la gente, la dejamos agarradísima. Ya explicar cómo funciona Zoom en diferentes entornos es difícil, imagínate, Ya. le vamos a explicar el dólar. Che, Seba, antes de despedirte, te quería hacer una pregunta que es, nosotros hoy durante el día hablamos con diferentes investigadores, ¿no? Donde lo que nos pasa a nosotros, y la respuesta siempre, lo que nos pasa a nosotros es que a veces vemos problemas y no sabemos con quién hablar, ¿no? Vemos una falla, vemos un fraude, somos testigos virtuales de crímenes o crímenes que van a suceder, ¿no? Porque sabemos que si nosotros lo pudimos ver, alguien más lo puede encontrar. ¿Cómo nos recomendarías a nosotros cómo denunciar estos problemas? En el caso de Dan, que encontró un bug en Mi Argentina, en el DNI digital, habló con un periodista, con un colega tuyo de La Voz del Interior, e hicieron una nota en conjunto para hacer esta denuncia y que se arregle este problema. En el caso de Esmaldone, bueno, él tuiteó, che, hackearon a la PFA y lo allanaron. Entonces, sé que es un tema difícil, sensible y difícil de responder, pero creo que como comunicador y desde nuestro lado, representando la parte de seguridad informática, ¿qué trabajo en conjunto deberíamos hacer para acercarnos al Estado, acercarnos a los responsables y generar una mesa de diálogo, ¿no? Y no esto de organizarnos un poquito más, porque lo que buscamos acá es que estemos todos un poco más seguros. Es la pregunta del millón, me parece. Es la pregunta del millón, porque han pasado cosas también en la Argentina que te desalientan también, ¿no? La idea de ir a buscar o a comentar vulnerabilidades, ¿no? Comentar lo de Javier Esmaldone, ese es un buen caso, ¿no? De búsqueda de perejiles digitales, le digo yo. Creo que algunos le quieren poner ciberperejiles para hacer los hashtags. Es buena ciberperejiles, ya lo voy a poner. Pero realmente, nada, es muy desalentador en muchos casos, ¿no? Porque, a ver, yo lo que siento en general es lo siguiente. Siento que hay un error de concepción en muchos casos sobre el especialista en tecnología. Creo que así como en el periodismo, como en el Estado, como en la justicia, está demasiado dividido sobre quién es el especialista que tiene que encontrar la evidencia digital, cuando debería pasar a ser una competencia. ¿Qué te quiero decir con una competencia? Debería ser algo que, no te digo todos los fiscales, pero que varios fiscales tengan, o sea, que sea parte de la formación, la evidencia digital. Ni hablar hoy en este contexto que te lo evidenció, te lo potenció, etc. Entonces, creo que hay que, me parece, que desde el punto de vista del Estado, también hay algo como, bueno, escúchame, se me cayeron, no sé, hay un problema que involucra al Estado y la filtración de datos. Bueno, llamemos a los especialistas digitales. Voy a decir, bueno, en ese caso tiene sentido porque es evidente, es una brecha o algo importante, pero hay muchas cosas que debería ser parte ya de una competencia que deberían tener tanto funcionarios como miembros de la justicia para poder investigar o para poder hablar de estos temas. En muchos casos yo lo que veo es completa ignorancia, como si se tratara de algo que el sector IT tiene que venir a solucionar, ¿viste? Como, bueno, llamalos de IT o llamalos de tecnología o llamalos a los que más saben de estos temas. La gente de a que sistemas. nos vengan a solucionar. Entonces, claro, al de sistema. Entonces, falta eso, ¿no? Falta que la tecnología sea vista como una competencia, me parece. Como una competencia que sea transversal a lo que vos estudiaste o a lo que vos sos especialista. Sos especialista en Derecho, bueno, no podés no tener alguna pata de evidencia digital. Sos, no sé, Ciencia Política, algo de digital. O sea, no puede no haber algo de tecnología o de competencia digital en todo esto. Nosotros como no son, perdón, como siempre somos los que bardeamos digitalmente, ¿no? Somos los digital barderos. En esta ECO lo que tenemos es un lugar especial que se llama Avoiding Jail, evitando la cárcel, con abogados especialistas en delitos informáticos, para nosotros, desde el lado, aprender la legalidad y los límites y de cómo operar, ¿no? Contratos, cómo acercarnos a una empresa, qué es lo que no hay que hacer, porque bueno, a veces con las mejores de las intenciones uno también comete errores, y digo, así como nosotros nos estamos especializando y entendiendo los impactos legales, es también una invitación al resto a que aprenda esto de la defensa personal digital. Bien, Total.
Ya no nos queda mucho más tiempo, pero antes de que le contemos a la gente dónde puede comprar tu libro, me gustaría que nos cuentes si te pasó con alguno, ¿no? De los testimonios que tomaste, cuál fue el que más te conmovió, ¿no? Para tentar también a los presuntos futuros lectores. Queremos que los Bueno, hackers además, lean de víctimas. Bueno, sí, hay varios. A mí hay uno que era un broker que le hicieron un BEC. Acá no hay que explicar, por suerte, que es un BEC. Eh, y, y el tipo perdió nada, o le hizo, mejor dicho, perder a la empresa a la cual representaba como un palo verde. No. No, Eh, qué dolor. entonces, ahí, viste, cuando el tipo me dijo, mira, esto arruinó mi familia, arruinó mi trabajo, o sea, cuando el tipo me hizo eso, y ahí me explicó por qué yo ya conocía el caso y ya tenía todos los datos del caso, etcétera, pero el tipo me dijo, no quiero hablar de este tema, como que ahí dije, o sea, son todos, viste, yo le decía antes cómo me surgió el título, bueno, todo me fue llevando a eso, viste, como diciendo, bueno, el tipo no es que le hicieron un BEC, ¿qué importa el BEC? O sea, mejor dicho, sí, es importante el BEC porque es la maniobra, etcétera, ¿no? Pero lo importante es lo que al tipo le produjo, ¿no? Claro, Lo que claro. el tipo le arruinó la vida realmente, o sea, el tipo aparte tenía un estudio armado de cómo había sido, cómo operan estos criminales, etcétera. Y porque Eh, queda enganchado a la víctima, ¿no? El BEC simplemente es el arma homicida, digamos. Pero Total. todo lo que sucede alrededor. O sea, los mails. O sea, ese es un buen caso de daño informático. Sí, ¿qué tiene? Reenviaban los mails, o alguien se metió en la conversación, te entraron en tu servidor. Vaya a saber cómo fue el BEC. ¿Y, ¿Y el daño cuál es? ¿El daño que de los mails es el daño? No, el daño No, es lo tal que cual. el tipo termina perdiendo o la reputación que el tipo termina perdiendo. Entonces Sí. ahí me mató, realmente me impactó mucho esos testimonios porque son los que te marcan, viste, realmente cómo esto te puede arruinar la vida, o cómo esto te puede arruinar una empresa, o cómo esto te puede arruinar la vida familiar, porque esto trae efectos colaterales, sin duda, ¿no? Ujú. No solamente la pérdida de tu empresa o la pérdida de esa guita que le hiciste perder a un cliente, sino todo lo que conlleva haber perdido toda esa plata. Así que bueno, estábamos hablando con Seba Davidovsky, autor del libro de Engaños Digitales, Víctimas Reales. Lo pongo acá, mirá, tengo una acá. Esa. Qué lindo que Bueno, está. les invitamos a que lo compren. Más que nada, como una invitación a saber que no siempre tenemos la razón, a que Exacto. si bien dominamos la tecnología, tenemos que entender que esa tecnología tiene usuarios, esos usuarios es gente, son familiares y sufren con esto. Y nosotros como representando especialistas, intentando defenderlos, tenemos que entender también lo que les pasa. Todo no queda en un ransomware o en un exploit. Writing también tiene que ver la parte humana y es por eso que hablamos hoy con Seba. Seba, muchas gracias por sumarte a EcoTV, a EcoParty, esta vez desde otro lado. Bueno, gracias a ustedes. Para mí es un orgullo estar en la ECO. Sabés que vengo, no sé, de los últimos 15 o 16. No sé, habré venido los últimos 8 o 7 seguro. Eh, bueno, así que gracias a ustedes. Para mí es un honor estar acá. Y a los que no estén en Argentina, obviamente el libro se consigue por Amazon, Apple y todas las plataformas de libros digitales. Así que también lo encuentran por ahí. Así que no. Bueno, gracias y saludos para todos. La verdad la pasé muy bien. Bueno, un gran saludo a Seba.